imaginas poder conversar directamente con tu base de datos? ¿Hablar el lenguaje natural y obtener respuestas precisas sin escribir una sola línea de SQL? Hola, soy el físico y hoy vamos a hacer magia con el Model Contest Protocol. Vamos a implementar un servidor MCP que permitirá a cualquier LLM conectarse directamente a MySQL y ejecutar consultas seguras solo con pedírselo. ¿Preparado para ver cómo construimos este puente entre el lenguaje natural y los datos estructurados? Empezamos. Vamos a ver cómo será la estructura de nuestra serie de archivos. Empezamos teniendo de nuevo nuestro archivo .env, .env.example, el gitignore, el dockerfile y el requirements. Y dentro de la carpeta app tendremos nuestros 4 archivos Python que serán el esqueleto de nuestro MCP. Veamos en qué consiste cada archivo. El archivo .env deberá de contener las siguientes variables. El host, que se tratará del nombre del contenedor en el que tengamos la base de datos. El puerto, que suele ser el 3306. El nombre de la database, que en nuestro caso será Sakila. El nombre de usuario, que si tiran los derechos de root será root, la contraseña del mismo y el tipo de base de datos que tengamos, que en mi caso es MySQL. Dentro del archivo .gitignore solo habrá que poner el archivo que no queramos que se vea una vez subamos todo esto a nuestro repositorio en GitHub, que por ejemplo, si no queremos que se vea el archivo .env, tenemos que poner su nombre y así una vez lo carguemos en GitHub no aparecerá este archivo para no comprometer nuestra información personal como nuestro usuario y sobre todo la contraseña. Ahora, en el Dockerfile, lo primero que nos vamos a encargar es de usar la imagen oficial de Python con la versión ligera, de establecer el directorio de trabajo dentro de la carpeta app, que es donde tenemos los archivos Python, y de instalar la dependencia para MySQL y la compilación. Para ello, empezamos runeando y vamos a instalar las librerías de desarrollo para MySQL y para la herramienta de compilación. Con esta línea de lo que nos encargamos de limpiar la caché de apt para reducir el tamaño de la imagen. Copiaremos las dependencias Python al directorio de trabajo y instalaremos dichas dependencias que se encuentran en requirements.txt. Copiaremos el código de la aplicación al directorio de trabajo. Las variables entorno también las copiaremos. Expondremos el puerto 8000 para que sea accesible desde fuera del contenedor. Finalmente, usaremos un comando como por defecto para ejecutar el contenedor y el servidor MCP usando fastMCP. Así se iniciará el módulo de run /mcp dentro del paquete app. Por último, pero no por ello menos importante, en requirements.txt hay que instalar toda esta dependencia que irán apareciendo durante los archivos Python, que son paquetes de Python al final, pero la parte más importante se encuentra aquí, que en función de qué base de datos utilicemos hay que descargar uno u otro. En mi caso, por ejemplo, que es MySQL, pues solo tendría que descargar este paquete aquí. De esta manera he dejado todos para que os sea conveniente en función de qué base de datos tengáis vosotros. Ya hemos visto entonces la estructura de todos estos archivos. Veamos la estructura de los que se encuentran dentro de la carpeta app. Empecemos con config.py, módulo.env, importar load.env, que es lo que hace cargar la variable de entorno del archivo .env que teníamos. Y así podremos configurar la base de datos obteniendo la variable de entorno, el host, el puerto, el nombre de la base de datos, el usuario, la contraseña, el tipo, exactamente todo lo que teníamos en el .env, pero dentro de Python para así poder importarlos en los otros archivos. Ahora, en el Database Client, ¿qué es lo que haremos? Importar engine, text y SQL Alchemy y del archivo config.python importaremos lo que acabamos de definir. Entonces así construimos la URL de la conexión a la base de datos con esta línea y creamos el motor de SQL Alchemy que maneja las conexiones con la base de datos. De esta manera, introduciendo aquí la URL que acabamos de definir. Y ya llega lo interesante, que es definir nuestra herramienta, que es lo que hará el execute SQL, la única herramienta que vamos a definir en este MCP, pero se podrían definir tantas como quisiéramos. Esta se va a encargar de ejecutar consultas SQL que solo sean de lectura, no queremos que modifique nuestra base de datos. Y va a tocar como entrada la query SQL que se va a ejecutar y un diccionario vacío. Esto lo que va a hacer es, vamos a definir una serie de comandos permitidos que serán select, el show, el describe y el explain, solo de lectura de base de datos. Y vamos a extraer de la query que crearemos con un LLM la primera palabra, o si nosotros se lo podemos pasar a la herramienta directamente para que lo utilice. Entonces va a extraer la primera palabra y la va a convertir en minúscula. Por ejemplo, si tenemos esta consulta, select all from users, cogerá la primera palabra, que es select, y la pondrá en minúscula. ¿Por qué en minúscula? Porque es como la hemos definido en el read command. Si pones aquí select en mayúscula, pues no tendrías por qué ponerlo .lower, básicamente. ¿Qué pasa si no se encuentra la primera palabra en read commands? Pues que saltará un mensaje de que solo se permite consulta de lectura.
para, como he dicho, no modificar la base de datos. ¿Qué pasa si se encuentra en read commands? Pues que intentaremos conectarnos a la base de datos y en caso de que haya éxito, pues ejecutará la query y nos devolverá el diccionario por columnas. Convierte cada fila del resultado en un diccionario para que sea legible para Flowways y así nuestra inteligencia artificial sepa interpretarla y devolvernos el resultado. ¿Y qué pasa si ocurre un error? Pues que nos mostrará qué tipo de error ha salido. Con la estructura de la herramienta definida ya podemos implementarlo con FastMCP, que esto es lo que se encarga de identificar el servidor MCP para que los clientes puedan conectarse y utilizarlo. Entonces se crea con este paquete y le ponemos el nombre que queramos a nuestra instancia y lo ponemos un decorador para que Flowways interprete esta función como la herramienta a utilizar, que la llamaremos Execute SQL Tool, que le ponemos un nombre para que nuestro LLM sepa interpretar para qué sirve dicha herramienta, que en este caso ejecuta consultas SQL que solo sean de lectura, como hemos dicho, toma como parámetros la query y los parámetros, que en principio no serán ninguno, y se encargará de retornar la ejecución de la función que acabamos de definir. Así es como se define la herramienta. Por último, pero no por ello menos importante, de app importamos MCP. Esto se pone así ya que se encontraba definido en init.py y runeamos el servidor MCP, donde con una comunicación unidireccional del servidor al cliente, escuchando en toda la interfaz de red, definiendo el puerto 8000 que hemos comentado anteriormente, mostrando información general de la operación y usando una ruta base para los endpoints del servidor MCP. Con este último archivo ya tendremos todo lo necesario para implementarlo en un contenedor Docker. A continuación, implementemos nuestro Model Context Protocol en una imagen y después correremos un contenedor. Para ello es tan sencillo como movernos a la carpeta en la que tenemos nuestra estructura de archivos y una vez aquí construimos la imagen del Model Context Protocol de Sakila y una vez haya acabado el proceso, corremos el contenedor donde ponemos el nombre del contenedor, que yo lo voy a llamar MCP Sakila, lo voy a poner en el puerto 8089 a partir del 8000 y recordemos que hace falta poner el entorno del punto .env, que es donde tenemos nuestras variables y se va a crear a partir de la imagen que acabamos de crear MCP Sakila. Así ya tendremos nuestro contenedor corriendo y ahora lo tendremos que conectar a la red Docker en la que teníamos nuestro Flowways, Llama, la base de datos y todo esto. Entonces, lo conectamos y ya podemos ver, si queremos, que efectivamente están todos los contenedores interconectados entre sí. Vamos a inspect que solo aparezca el contenedor que acabamos de crear aquí y eso se debe a que los otros no se están corriendo. ¿Y para ello qué vamos a hacer? Correr el MySQL, el os llama container, el Flowwise y el Sakila. Y así, una vez volvemos a correr esto, ya podemos ver que tenemos Flowwise, os llama, MySQL, Sakila Test, el MCP y el MySQL Sakila. He tenido que cometer algún fallo en algún punto, porque efectivamente tengo dos bases de datos, pero bueno, no hay ningún inconveniente siempre que seamos consistentes con nosotros mismos y pongamos en el archivo .env el que se corresponda con la base de datos. Ahora ya recuerdo por qué esto era, porque como expliqué en el vídeo anterior, yo creé un MySQL con solo una tabla, pero fue porque a la hora de exportar la base de datos no puse un límite muy alto, sino un límite que venía por defecto que era bastante pequeño y no me exportaba la base de datos completa. Así ya tenemos nuestro MCP corriendo en un contenedor y hemos conectado este contenedor a nuestra base de datos y a Flowwise. ¿Qué vamos a hacer ahora? Hacer una prueba desde Flowwise de que nuestro agente puede utilizar las herramientas y en el siguiente vídeo voy a enseñar cómo descargar Flowwise de una vez, cómo utilizarlo y cómo poner todo junto para así ver cómo nuestro LLM usa la herramienta en nuestra base de datos y ejecuta consulta dándonos información sobre la misma. Una vez tengamos nuestro contenedor con Flowwise corriendo, nos vamos al localhost 3000, como ya sabemos, nos metemos en la parte de nuevo Agent Flow. Aquí, como ya sabemos, vamos a coger un agent que conectaremos a nuestro nodo start y vamos a encargarnos, como solo queremos comprobar si se va a conectar o no nuestro LLM, vamos a crear un custom MCP y aquí que tenemos que poner, tenemos que pegar la URL de nuestro contenedor con el MCP, que lo llamamos MCP aquí la contain, que está en el puerto 8000 y la herramienta se encuentra donde el MCP. ¿Cuáles son las acciones disponibles? Veamos si nos aparece correctamente y efectivamente tenemos la de ejecutar una consulta SQL de lectura y nuestro agent flow simple quedaría de esta manera. Esto así no va a funcionar, pero lo he dejado todo listo para que en el siguiente vídeo, que será el último de esta serie de vídeos, por fin podamos conectar todos los flujos de el nodo start, la estructura de la base de datos, un LLM que nos dé la consulta SQL y nuestro agente que tiene la herramienta MCP
esté todo conectado para devolvernos la información que queramos de nuestra base de datos. Así que no te pierdas el último vídeo, que es el más importante en el que vamos a recoger todo esto y en el que por fin todas estas cosas que hemos ido viendo en manera de contenedores distintos, por fin van a cobrar un sentido común.